¿Qué tal? En este pequeño tutorial vamos a tratar de ver una serie de fundamentos de Excel que son necesarios para manejar correctamente o para poder empezar a manejar correctamente la aplicación. Eh, Antes de nada, como conceptos de introducción, bueno, pues decir un poco lo que nos cuenta Microsoft que es Excel, que dice que es una herramienta muy eficaz para obtener información con significado a partir de grandes cantidades de datos, ¿vale? Pero que, resumiendo, como ya todos sabréis, lo que se trata es un programa de hojas de cálculo, ¿vale? Que nos ayuda a trabajar y a manejar gran cantidad de datos y que además realiza operaciones y se pueden crear filtros, gráficos, etcétera, etcétera. Antes de empezar, también como conceptos así básicos, tenemos que saber, bueno, pues una pequeña terminología que maneja Excel, que es necesario conocer. En este caso, vamos a hablar de archivos, de libros y de hojas, ¿vale? Vamos a hablar un poco así todo en general. Bueno, ya sabemos que los archivos son lo que se generan cuando ejecutamos un programa y guardamos esa información. Se nos genera un archivo. En este caso, como hablamos de Excel, pues nos crearía un archivo de XLS o X, un archivo de Excel, vamos. Entonces, en Excel, esos archivos lo que contienen son los libros de Excel. Los libros que es como se llaman a esos archivos en Excel o a esos contenedores de hojas, que es otro término que hay que saber de hojas de cálculo. ¿Vale? Entonces, un libro puede tener varias hojas, ¿de acuerdo? Entonces, veremos cómo se pueden añadir hojas, y cómo se pueden eliminar, y cómo se puede trabajar entre hojas, aunque siempre cuando estemos trabajando, una de ellas va a ser la celda activa, es decir, la celda sobre la que estamos operando. ¿Vale? Entonces es importante conocer esto. Si abrimos Excel, ¿qué nos encontramos? Fijaros que lo que nos aparece ahí es como una gran tabla llena de columnas y filas. En las columnas las tenemos nombradas por letras y las filas las tenemos nombradas por números, ¿vale? Que aunque parezca que sí, no es infinita, sino que tiene un total de 1.048.576 filas y 16.384 columnas. Y bueno, saber que cuando ya acaban, ¿no?, la primera letra, las columnas se nombran pues duplicando la siguiente letra, ¿vale? Hasta llegar a la columna número 16.384. Ahora es importante conocer otro concepto que es el concepto de celda o casilla. En la unión de una fila y una columna se nos genera una casilla. Y esas casillas vienen nombradas por el, el nombre de su columna y el de su fila. Es decir, esta casilla, estoy en la columna C, en la fila 8, sería la C8. O esta, por ejemplo, de aquí, sería la B4, la A3, ¿vale? Eso ya luego cuando conozcamos el entorno de trabajo veremos que aquí hay un cuadro que se llama el cuadro de nombres, que si os fijáis, cuando yo hago clic sobre una casilla, ya me dice en qué casilla estoy situado, ¿vale? Con lo que es de gran ayuda a la hora de trabajar. Eh, ¿En qué celda vamos a empezar a trabajar? Bueno, simplemente tenemos que seleccionarla. ¿Veis? En este caso el cursor, que es lo que yo estoy moviendo, el cursor del ratón, tiene una forma como de aspa, y yo lo que hago es hacer clic sobre la casilla, ¿no?, sobre la que quiero trabajar. Esa casilla que se remarca, que aparece en color, suele ser color negro o color azul, en este caso pues depende de la versión de la aplicación. Esa casilla es la casilla que se conoce como casilla activa y es la casilla que va a recibir la información cuando nos pongamos a teclear. También es importante saber que en Excel nos permite trabajar básicamente con tres tipos de datos. Tipo número, tipo texto y con tipo fórmula o función. ¿Vale? También podríamos hablar del tipo fecha y hora, que sería otro tipo, pero bueno, lo podemos meter también dentro de lo que es el tipo número, aunque es una mezcla de los dos. Bien,
Tipo número, ¿qué son? Bueno, los datos tipo número son los que son los podemos clasificar básicamente en dos grupos. Por un lado los enteros y por otro los fraccionarios. Los enteros, ya como ya sabréis, son los que ya no tienen parte decimal, y los fraccionarios son fruto de una fracción, ¿no? 1 partido por 5, 3 partido por 5, y que disponen de una parte entera y de una parte decimal, siempre separada por una coma, ¿vale? El número de decimales va a depender de la configuración que nosotros le demos a través de las opciones de formato de la aplicación. Otro tipo de datos, los tipo texto, ¿vale? Pueden ser caracteres y números. Los números también se pueden considerar como datos de texto, aunque tienen que ir siempre mezclados. Fijaros, si yo por ejemplo pongo aquí 19 millas, ¿vale? En este caso, esta casilla me la va a coger como si fuera tipo de datos texto. Pero si yo pongo 19, él sabe que ahí el tipo de datos es número. Fijaros que incluso me ha cambiado lo que es la alineación. El número lo alinea en la parte derecha y el texto lo alinea en la parte izquierda. Bien, seguimos. El otro tipo de datos que nos queda, que hemos hablado, son, pues eso, las fórmulas y las funciones que nos permiten realizar operaciones aritméticas sencillas o más complejas, ¿vale? Como más adelante podemos comprobar, las fórmulas pueden trabajar o bien con números o bien pueden trabajar haciendo referencia a las diferentes casillas que tenemos, o más haciendo referencia a la información que contienen esas casillas y poder operar con ellas. Además, Excel cuentan con una extensa biblioteca de funciones para poder aplicarlas en nuestras operaciones o en nuestros cálculos. Bueno, una vez introducidos en el tema, vamos a pasar a lo principal, ¿no? Que es abrirlo. ¿Cómo ejecuto la aplicación? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo Excel lo tengo aquí anclado, ¿no? en esta barra de abajo por el sistema operativo que utilizo. Pero bueno, vosotros que trabajáis muchos con Windows, pues quizás tengáis un icono en el escritorio, o quizás en el menú inicio, ¿no? Ya sabéis ese botoncito que tenéis aquí en esta esquina. Al hacer clic os aparecerá por ahí el icono, o si no, ya sabéis que en el cuadrito de búsqueda, si ponéis la palabra Excel, automáticamente os lo va a mostrar en los resultados, ¿vale? Pero la ruta es inicio todos los programas, Microsoft Office y Microsoft Office Excel, ¿vale? Esa es más o menos la ruta que tenemos que seguir para acceder y abrir la aplicación. También podemos ejecutar Excel a través de algún documento o archivo que tengamos por ahí. Al abrirlo, se nos va a abrir la aplicación, simplemente tendríamos que crear un nuevo documento en blanco. Vale, ahora lo ejecutamos. ¿Veis? En este caso, abro nuevo libro en blanco. Voy a volver a hacer otra vez para que lo veáis. Lo ejecuto y se me ejecuta se me abre esta pantalla, la pantalla digamos, como es de inicio de la aplicación. En este caso aquí podéis crear un archivo nuevo, podéis trabajar con los archivos recientes, los documentos compartidos o abrir del disco duro, ¿vale? Directamente utilizando estos botones. Aquí, fijaros que me aparece la opción de plantillas, libro en blanco. Si tuviéramos más plantillas nos aparecerían aquí, en este apartado de aquí, pero bueno, yo genero un libro en blanco, hago doble clic y ya se me abre el nuevo libro. Bueno, aquí como veréis tengo aquí el entorno ya de Excel. Como siempre, en la parte de arriba lo que tenemos es la barra de título, y justo a su lado encontramos una barra de inicio rápido para poder acceder a opciones como, veis, guardar, deshacer, rehacer, ¿vale? Abrir otra vez la ventana de inicio de Excel, y bueno, más opciones que podemos personalizar, ¿vale? Utilizando la opción adecuada de configuración para trabajar con esta barra y poder actualizarla. En esta versión, veis, aparece aquí el autoguardado. Para eso tendría que conectarme con mi OneDrive y poder almacenarlo en la nube, ¿vale? Porque es Office 365.
Aquí ya encontramos lo que es la cinta, la barra de herramientas, la cinta de opciones, con todas y cada una de sus pestañas, ¿vale? Cada una destinada a un trabajo diferente. En la pestaña inicio encontramos, bueno, pues las opciones más comunes de trabajo, como son copiar, pegar, cortar, copiar formato, el grupo fuente, el grupo párrafo, el grupo número y en este caso ya opciones de formato y demás. ¿Vale? Más adelante veremos cada una de estas funciones. ¿Veis? Haciendo clic sobre la pestaña voy cambiando el contenido de la cinta. Seguimos más abajo, nos encontramos por un lado el cuadro de números del que ya hemos hablado y la barra de funciones. La barra de funciones nos sirve tanto como para insertar las funciones de la aplicación o como para editar el contenido de las casillas. Si yo tengo aquí un contenido y lo quiero editar, al hacer clic, puedo hacerlo haciendo doble clic y trabajando o a través de lo que es la barra de funciones. Ahora que ya más abajo de esas barras y de ese cuadro de nombres me encuentro lo que es la hoja en sí, con sus columnas y sus filas. Y abajo del todo, como veis, tenemos las pestañas de las diferentes hojas y el botón de más para ir agregando. Si yo hago clic aquí, agrego más hojas.